Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les vamos a presentar nuestra clase que es de tiroides en 30 minutos. En nuestra presentación vamos a abordar estas tres patologías que son las más importantes que tenemos que conocer como médicos generales. Los objetivos de la presentación son conocer las patologías más frecuentes de la glándula tiroides, comprender la importancia epidemiológica del hipotiroidismo, reconocer los síntomas y signos de estas tres patologías, aplicar exámenes de laboratorio según la correcta sospecha clínica, conocer y aplicar el tratamiento médico para hipotiroidismo y su seguimiento, evaluar errores en la prescripción del tratamiento del hipotiroidismo, identificar situaciones clínicas donde estas patologías deban ser derivadas a especialistas. Ya, vamos a partir con hipotiroidismo. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a partir con la definición, la epidemiología, revisaremos la clínica, las causas y todo el manejo, que en hipotiroidismo es todo lo que tenemos que conocer como médicos generales, médicas generales. Según la Asociación Americana de Tiroides, el hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionando de manera normal. Se divide en el primario, que es el que vamos a revisar en esta presentación, y el más frecuente, y el hipotiroidismo central. La prevalencia en distintos países es de un 4,6%, es 10 veces mayor en mujeres. En Chile, según la encuesta nacional de salud, la TSH elevada salió en un 18,6% de la población. De esos, solo un 2,2% era clínico, y además se ve que hay un aumento con la edad, porque en mayores de 65 años la prevalencia era de un 5,2%. Además hay un 2,6% que está sin tratamiento, y lo cual no justifica un tamizaje universal, pero sí a cierta población de riesgo. Los síntomas y los signos del hipotiroidismo son muy inespecíficos, muy variados. Voy a destacar algunos importantes como el sistema cardiovascular, la bradicardia, la hipertensión de predominio diastólico, puede haber disnea, hipoventilación, macroglosia, que es muy característico, la constipación también, la disminución de la fase de relajación de reflejos la podemos buscar al examen físico. En mujeres va a haber alteraciones menstruales, puede haber un aumento de peso, pero en general no es tan elevado, no pasa los 3 kilos. También hay cambios en la piel, en el cabello, que se ve reseco, quebradizo. La ceja rala también es muy característica del hipotiroidismo, y puede haber otros un poquito más graves como el derrame pleural o pericárdico. Y eso en general. En adultos mayores, estos síntomas se pueden confundir con el proceso de envejecimiento normal, entonces hay que estar atento. Además pueden tener otros síntomas atípicos. El hipotiroidismo puede cursar con situaciones clínicas que nosotros podemos, si las encontramos, sospechar que haya un hipotiroidismo también. Por ejemplo, si una paciente tiene síndrome de túnel carpiano y depresión, podríamos pensar que también tenga hipotiroidismo y buscarlo. La anemia, infertilidad, síndrome hematoso, deterioro cognitivo y hipercolesterolemia. También pasa lo mismo con algunas alteraciones de laboratorio como la hipercolesterolemia, hiponatremia, aumento de la creatinfosfoquinasa y de las transaminasas e hiperprolactinemia. La causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto. Hay otras que también son medianamente frecuentes, como las tiroiditis transitorias que cursan con hipotiroidismo, las terapias ablativas, que es un antecedente que se puede buscar en la anamnesis, como la cirugía de tiroides, la terapia con radioyodo y las radioterapias de cuello, y los fármacos, como la miodarona, el litio, los antineoplásicos y el interferón alfa. Además hay otras que son menos frecuentes, que son las infiltrativas, los defectos genéticos
y el déficit de yodo, que no deberíamos encontrarlo en Chile, pero sí en ciertas poblaciones que se alimenten con otro tipo de sal podría ocurrir. Bueno, diagnóstico, los síntomas que vimos antes y los signos eran no eran categóricos, entonces el diagnóstico se hace con laboratorio. Para tamizaje se pide la TSH y según el resultado de esta, vemos si pedir la T4. Cuando hay sospecha clínica, es decir, que por el cuadro del paciente estamos sospechando hipotiroidismo, pedimos la TSH y también la T4. Se prefiere tomar la T4 libre porque la total se ve alterada por estrógenos y además la T4 libre está más disponible. Bueno, la T3 no se usa en este caso porque es muy variable y disminuye solo en etapas más avanzadas del hipotiroidismo. Bueno, tenemos el clínico y el subclínico, como le había dicho antes, y los valores normales de TSH son hasta 4,5 en la población en general y en embarazadas el corte se hace en 4. El hipotiroidismo clínico va a estar elevada, suele estar bien elevada, sobre 4,5, y la T4 va a estar baja, es decir, no logra normalizar los niveles de T4. En cambio, en el subclínico, la TSH también va a estar elevada, no tan elevada, pero sí elevada, y la T4 va a estar normal. Es decir, con esos valores de TSH elevado, logra normalizar la T4. Además, el subclínico suele ser asintomático y si tiene síntomas son inespecíficos o muy leves. El tratamiento es con levotiroxina, Eutirox, conocido como Eutirox. ¿Y cuándo lo tratamos? En el clínico siempre se trata, y en el subclínico se va a tratar solo en algunas personas. En las personas que tengan TSH mayor a 10, en embarazadas, en caso de pacientes con depresión, joven con alto riesgo cardiovascular, o si tiene anticuerpos positivos, porque podría progresar a clínico y ser un Hashimoto. En adultos mayores, el subclínico no hay que tratarlo, están mejor así sus outcomes. Pero voy a aceptar hasta. Ya, las dosis se calculan según el nivel de TSH y también se pueden calcular según el peso, que es como una fórmula más simple que les vamos a dejar, y si tiene o no tiroides, porque si no tiene tiroides va a requerir dosis un poquito mayores. En cardiópata y mayores de 75 años se inicia con dosis más chiquititas de la levotiroxina y se va aumentando semanas después. Bueno, al dar el tratamiento es importante poder decirle a los pacientes bien cómo tomárselo porque puede interactuar con fármacos, con alimentos, con el pH, se ha alterado también por estrógenos. Y la recomendación en general es de que se tiene que tomar con ayuno, ojalá 30 minutos antes de la primera comida, cuidar las interacciones con fibra, soya y con fármacos como el fierro, el calcio, el omeprazol, la colestiramina, el hidróxido de aluminio. También se recomienda evitar cambiar la marca, pero si hay que cambiarla porque el paciente no encontró su medicamento o por cualquier cosa, hay que ver los niveles de TSH y ajustarla. Las dosis, en los casos en que iniciamos con dosis baja, se ajusta con intervalos de 4 a 6 semanas. Se va ajustando lentito con esos intervalos. Las metas del tratamiento son mejorar la sintomatología, normalizar la T4 libre alcanzando TSH de 1 a 3 microunidades, y en adultos mayores es menos exigente y se puede tener TSH de 4 a 6 microunidades. El control, una vez iniciado el tratamiento, se hace a las 6 o 8 semanas y luego si el paciente normalizó sus valores y está con buena adherencia, se puede hacer control anual. En el subclínico que no requirió tratamiento, puede controlarse con la TSH y la T4 a los 6 meses, semestralmente. ¿Y cuándo derivamos? En embarazadas que estén con o sin tratamiento,
si tiene un antecedente de cáncer tiroideo, bueno, los cardiópatas en general se derivan. Si estamos sospechando un hipotiroidismo secundario, si no se logró controlar la TSH en 2 controles, si vimos que era un hipotiroidismo severo, si tiene nódulo palpable, un bocio persistente o está usando amiodarona o litio, también hay que derivar. Este es un esquema resumen que les vamos a dejar. Bueno, si tenemos la TSH elevada, es decir, mayor a 4,5 en la población en general, mayor a 4 en embarazadas, en el caso de las embarazadas se inicia la levotiroxina y se deriva. Y en el caso del resto de las personas, se controla en 3 meses con la TSH nuevamente y con la T4. Si las dos salen normales, se hace control anual. Si la TSH está elevada, de nuevo menor a 10, y la T4 sale normal, estaríamos frente a un hipotiroidismo subclínico y se hace control semestral. Bueno, y hay que iniciar terapia en los pacientes que mencionamos antes. Si la TSH está elevada, pero menor a 10 y la T4 está baja, podríamos sospechar que es central y hay que derivar al especialista. Y si la TSH se encuentra mayor a 10 y estamos frente a la población menor de 70 años, se inicia la levotiroxina según el nivel de TSH o como le habíamos dicho antes, según edad y si tiene o no tiroides, y se controla en atención primaria. En cambio, si son pacientes mayores de 70 años, se inicia la levotiroxina en las dosis más bajas que le habíamos dicho antes, de 12,5 a 25, y se deriva. En estas situaciones especiales es importante que las sepamos reconocer y atenderla o derivarla en el caso del coma mixematoso, que es urgente. En el embarazo hay un aumento de las hormonas tiroideas totales. Aumenta la hormona transportadora de hormonas tiroideas y disminuye la TSH por la BHCG. Bueno, es por esto que en embarazo se va a diagnosticar con una TSH mayor a 4 y no mayor a 4,5 como en el resto de las personas, porque ya por la BHCG debería estar más bajita la TSH. Las metas se ven según el trimestre y en el primer trimestre es súper importante mantenerlo bien controlado y aumentar las dosis para que no tenga repercusiones en el feto. Si tiene un hipotiroidismo previo y la paciente llega a estar embarazada, se puede aumentar 2 dosis a la semana. Algo que no dije antes y que es importante es que el tratamiento, la levotiroxina, tiene dosis semanales. Entonces podemos, por ejemplo, agregarle una dosis un día, otra dosis otro día, y así va a mantener lo que necesita la semana igual. Tenemos que parcelarlo por cada día. Y el coma mixedematoso es como un estado más grave del hipotiroidismo, más complicado del hipotiroidismo, y es una urgencia. Se sospecha en el contexto de un paciente que tiene hipotiroidismo y que no ha sido diagnosticado en mucho tiempo, o que abandonó la terapia, o que tiene algún factor descompensante como cirugía o infecciones. Y se manifiesta principalmente con compromiso de conciencia, hipotermia, y van a estar todos los síntomas del hipotiroidismo, pero exacerbados. También puede haber derrame pleural, pericárdico e incluso taponamiento cardíaco. En laboratorio va a haber hiponatremia, hipoglicemia, insuficiencia respiratoria global y acidosis respiratoria y o metabólica. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre el nódulo tiroideo. Cintia. Entonces esta es nuestra hoja de ruta, estos son los temas que vamos a ver. Vamos a hablar de la definición, la epidemiología, el tamizaje, antecedentes y características clínicas que debemos ir a buscar, cuál es el estudio básico que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos con un nódulo tiroideo y cuándo vamos a derivar. Entonces, un nódulo tiroideo se define como un crecimiento o protuberancia de la glándula tiroides.
se dice que tiene una prevalencia del 4 al 7% de la población general, pero que ha habido un aumento de la pesquisa por el avance y la disponibilidad de imágenes, donde se dice que hasta un 19 o un 67% de la población podría detectarse un nódulo a través de la ecografía. Ahora, ¿cuál es la importancia de manejar los nódulos tiroideos? Es por la probabilidad del cáncer de tiroides, que como vemos, en realidad no es mucho, es un 5 o un 10% de los casos, pero por esto nosotros tenemos que mantener la sospecha y ser como muy aguja para poder diferenciar cuándo un nódulo va a ser sospechoso o no. Pero lo que tenemos que tener en claro es que la mayoría de los nódulos tiroideos van a ser benignos, asintomáticos y estables en el tiempo. Entonces, bajo esta misma premisa, ¿a quién le vamos a hacer tamizaje? El tamizaje se hace con una ecotomografía de tiroides. ¿Y a quiénes se les va a hacer? A los pacientes que tengan factores de alto riesgo para cáncer de tiroides. ¿Que quiénes son? Son los pacientes que tienen antecedentes de exposición a radiación cervical antes de los 15 o 18 años y pacientes que tienen antecedentes de un síndrome genético asociado a alta probabilidad de cáncer de tiroides, como lo puede ser la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la poliposis colónica familiar, el complejo de Carney, la enfermedad de Cogan, el síndrome de Werner. También se recomienda considerar hacer tamizaje en pacientes con antecedentes de cáncer diferenciado de tiroides en 2 o más familiares de primer grado, y la recomendación es que si no tienen ninguno de estos factores de riesgo, entonces que no realicemos tamizaje. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes y las características clínicas que debemos como estar muy atentos? Obviamente cuando nos llega un paciente con un nódulo tiroideo vamos a hacer una buena anamnesis y vamos a preguntar muchas cosas, pero qué cosas nosotros tenemos que ir a preguntar sí o sí muy dirigidas es el antecedente de radiación cervical en la infancia o en la adolescencia, la historia familiar de cáncer de tiroides, el antecedente personal o familiar de síndromes clínicos asociados a más riesgo, ¿ya? Y qué cosas en la clínica nos debiesen hacer sospechar de que quizás este nódulo no es tan benigno y puede ser más maligno, es cuando hay un nódulo que tenga un crecimiento rápido o genera alteraciones persistentes en la voz, cuando este crecimiento es indoloro y de pocas semanas, más aún si es asociado a adenopatías, y cuando este nódulo genera síntomas como disfonía o voz bitonal. Es importante mencionar que si un nódulo no es palpable, es muy poco probable que este nos dé síntomas locales como los mencionados como la disfonía, disfagia, etc. Entonces, cuando nos llega a nosotros un paciente con un nódulo tiroideo, además de la anamnesis y el examen físico, nosotros vamos a hacer un estudio básico, y este consiste en 2 exámenes, que es la TSH y la ecotomografía de tiroides. La TSH la vamos a hacer siempre, y la ecotomografía de tiroides la vamos a hacer en todos los pacientes que se sospecha de un nódulo tiroideo, y además en los que se diagnostica incidentalmente este nódulo a través de otra imagen, ¿ya? Y lo principal y lo que tenemos que tener en mente de esta patología es en qué caso vamos a derivar. Y tenemos como 3 vías de derivación que tenemos que tener claras. Una es cuando vamos a derivar a urgencias, la otra es cuando vamos a derivar a endocrinología con urgencia, y la otra es cuando vamos a derivar al policlínico de endocrinología, es decir, que igual lo vamos a derivar, pero no es tan urgente como en los casos anteriores. Entonces, ¿cuándo vamos a derivar urgencia? En cualquier nódulo tiroideo o bocio multinodular que genere síntomas compresivos agudos, como disnea, estridor laringio o disfagia severa. Por otro lado, vamos a derivar a endocrinología con urgencia cuando hayan nódulos tiroideos que sean indoloros y que tengan un crecimiento rápido en pocas semanas, o cuando hay un nódulo tiroideo que tenga adenopatías sospechosas regionales, o cuando se sospeche metástasis a distancia, y cuando hayan nódulos sólidos mayores a 4 centímetros y o con síntomas de compresión local atribuibles al nódulo. Es decir, aquí tenemos que igual hacer una buena anamnesis para poder definir si realmente los síntomas son por el nódulo o no. ¿Y cuándo vamos a derivar al policlínico de endocrinología? Como en general la regla es que vamos a derivar cualquier nódulo que sea mayor a 1 centímetro, y además otros casos como más particulares, que son el nódulo tiroideo con criterios ecográficos de sospecha de malignidad y mayor a 1 centímetro que tenga indicación de PAF. Cuando el nódulo tiroideo mide menos de 1 centímetro y tiene criterios ecográficos de alta sospecha como adenopatía sospechosa, proximidad a la tráquea, nervio laringio recurrente o sospecha de extensión extratiroidea. Cuando nosotros pedimos la TSH y esta está bajo suprimida, también tenemos que derivar cuando tenemos un nódulo, y los mismos antecedentes que ya nombramos anteriormente, es decir, cuando hay un antecedente de radiación de cuello en la infancia o en la adolescencia, y cuando hay un nódulo tiroideo asociado como a estos síndromes de alto riesgo de cáncer de tiroides. Y eso es lo principal que tenemos que manejar en realidad de nódulo tiroideo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a hablar sobre el hipertiroidismo.
Esto es lo que nosotros vamos a ver un poco sobre la definición, la etiología, la clínica, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y cuándo vamos a derivar. Entonces, el hipertiroidismo es el conjunto de síntomas y signos causado por el hipermetabolismo generado por un exceso de hormonas tiroideas circulantes. La prevalencia del hipertiroidismo es de un 1%. Las causas del hipertiroidismo son varias y las podemos clasificar entre como las más frecuentes y las menos frecuentes, donde las más frecuentes están a nuestra izquierda y las menos frecuentes a la derecha. Entonces, dentro de las más frecuentes tenemos la enfermedad de Graves, la tiroiditis subaguda, el bocio multinodular tóxico, un adenoma tóxico y una hachitoxicosis. Y entre las menos frecuentes tenemos la miodarona, el tumor secretor de TSH, por un HCG, por un estroma ovárico y un hipertiroidismo por metástasis extensa de un carcinoma folicular exógeno. Ahora, al igual que en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo sucede lo mismo, que la clínica es muy inespecífica, o sea, no hay ningún síntoma categórico que nosotros podamos decir, con esto diagnosticamos el hipertiroidismo. Pero sí hay algunos síntomas que voy a mencionar que son como los que generalmente uno recuerda o va a buscar cuando sospecha un hipertiroidismo. Generalmente encontramos que el paciente va a tener una intolerancia al calor, una sudoración excesiva, una baja de peso que, a diferencia del hipotiroidismo, aquí sí es notoria, o sea, podemos encontrar pacientes que pueden bajar 10 o 20 kilos. También podemos tener alteraciones neuromusculares, como disminución de la masa muscular, pérdida de fuerzas de predominio proximal. También lo que más se suele recordar del hipertiroidismo son los signos oculares, donde tenemos como el exoftalmo, la retención del párpado superior, el edema de la carúncula, entre otros. También tenemos alteraciones cardiovasculares, ya que ocurre un aumento del débito cardíaco porque aumenta el consumo de oxígeno periférico, por lo cual el paciente puede encontrarse con palpitaciones, taquicardia, arritmias, como una fibrilación auricular o una taquicardia supraventricular. También hay alteraciones digestivas como aumento del apetito, y además está como baja de peso que ya nombré. También hay otras alteraciones como a la piel y a los fanerios, donde vamos a tener que la piel se encuentra caliente, húmeda, suave, y el pelo está como muy fino y se tiende a caer. También pueden haber alteraciones en el sistema reproductivo, donde las mujeres pueden encontrarse como con una oligomenorrea. También hay alteraciones en el metabolismo óseo y alteraciones neuropsiquiátricas como cambios conductuales, agitación, etc. Entonces, el diagnóstico, como al igual sucede en el hipotiroidismo, y como ya les mencioné, va a ser netamente de laboratorio. Y vamos a pedir la TSH y vamos a intentar pedir la T3 y la T4, ya sea total o libre. En el hipertiroidismo sí se recomienda pedir la T3, porque hay casos de hipertiroidismo donde la T4 no va a estar alta, pero sí va a estar alta la T3. Pero muchas veces en APS no vamos a tener la facilidad de pedir estos dos exámenes. Por lo tanto, la recomendación es pedir TSH y por lo menos alguna de las dos hormonas tiroides, o sea, ya sea T4 o T3. Y al igual que en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo también lo clasificamos en clínico y en subclínico. Hablamos de hipertiroidismo clínico cuando tenemos una TSH baja, es decir, bajo el punto de corte, que suele ser 0.5, y tienen una T4 y una T3 elevada. Mientras que en el hipertiroidismo subclínico, la TSH estará baja, pero la T4 y la T3 van a estar normales. Dentro de este mismo punto, dentro de los diagnósticos del hipertiroidismo, tenemos que tener mucho ojo con el diagnóstico de la tormenta tiroidea, que es una emergencia médica. Ya esta es la manifestación más grave del hipertiroidismo, y lo importante es que nosotros tenemos que tener en mente que el diagnóstico es clínico. Aquí no necesitamos los exámenes para hacer el diagnóstico. Este tiene una alta mortalidad, y además de tener los síntomas como habituales del hipertiroidismo, vamos a encontrarnos como con arritmias supraventriculares, insuficiencia cardíaca, ictericia, fiebre, sudoración, disfunción gastrointestinal, neurológicas que pueden ir desde el delirio hasta el coma, y otras alteraciones ya sea respiratorias e hidroeléctricas. Existe una escala de Bush-Watowski que en realidad es clínica, como se evalúa solo la clínica, y esta permite como definir el riesgo de estar ante una tormenta tiroidea o no. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del hipertiroidismo? Lo primero que tenemos que tener claro es que el tratamiento en sí de base del hipertiroidismo es de especialista, por lo tanto nosotros vamos a derivar generalmente. Pero previo a la derivación hay cosas que nosotros, después de diagnosticar este hipertiroidismo, podemos hacer. Es decir, si el paciente tiene muchos síntomas adrenérgicos, como son la palpitación, la sudoración, el temblor, nosotros no podemos como dejar a este paciente a la deriva solo como en espera de la derivación, y vamos a intentar hacer algo para disminuir sus síntomas. Y dentro de eso vamos a dar los beta bloqueadores que tenemos.
el propanolol de 60 a 120 miligramos dividido en 3 o 4 dosis diarias, o el atenolol de 100 a 200 miligramos dividido en 2 dosis diarias. Generalmente, uno tiende a usar el propanolol porque además de disminuir los síntomas adrenérgicos, tiene como un plus o otro beneficio, que es que además disminuye la conversión de hormonas periféricas de T4 a T3, por lo tanto, además como mejor, por eso se suele preferir el propanolol. Y el tratamiento de especialista, o sea, que no nos corresponde a nosotros, son las drogas antitiroideas o tionamidas como el metimazol, el tiamazol o propiltiouracilo, el yodo radioactivo y la cirugía. Entonces, bajo esto, ¿cuándo vamos a derivar en un hipertiroidismo después de que lo diagnosticamos? Todo hipertiroidismo es de atención secundaria, por lo tanto, luego de hacer el diagnóstico, nosotros vamos a derivar al especialista para que inicie con tratamientos antitiroideos. También debemos considerar que si sospechamos una tormenta tiroidea, vamos a derivar a urgencia. Y lo que no se nos debe olvidar es que a nivel primario nosotros sí podemos hacer algo por ese paciente y podemos usar los beta bloqueadores para el tratamiento sintomático. Entonces, para concluir nuestra presentación, lo que queremos que se queden es que es importante saber diferenciar un hipotiroidismo clínico de uno subclínico y recordar que el hipotiroidismo clínico siempre se trata, mientras que el subclínico no se trata siempre y solo lo vamos a tratar en ciertos casos específicos. Debemos saber que el tratamiento del hipotiroidismo es de manejo de médico general, por lo que es un tratamiento que debemos saber y también conocer cuáles son las razones por las que se ve afectado, es decir, si no lo toma en ayuno, si lo toma con otros medicamentos, etc. Por otro lado, los nódulos tiroideos son frecuentes en la práctica clínica, por lo cual debemos conocer cuál es el estudio básico y cuáles son los nódulos que debemos derivar. También debemos saber realizar el diagnóstico de hipertiroidismo y realizar tratamiento sintomático en caso de necesitarlo mientras está a la espera de la derivación a atención secundaria. Esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Abrimos si alguien tiene preguntas. Hola Kim, yo tengo una pregunta. Hola, sí, no sé con quién estoy hablando. Hola Maca. Hola. Oye, la ecografía, cuando hay nódulos, ¿dónde se hace y quién la interpreta? ¿La interpretamos nosotros? ¿En No, APC? la ecografía viene como con un informe. Ya. Y de hecho hay un esquema de manejo de ecografía de tiroides que según como los parámetros que salen, por ejemplo están los T-RATs, por ejemplo, pero ya eso es como igual mucho más manejo de especialista, no es como algo tan propio de nosotros. Ya, entonces como que se manda a hacer afuera o ahí mismo en el Cefam hay alguien que la interprete. ¿Cacha No, eso? la ecografía, hasta donde yo sé, no se hace dentro del CEFAM. No sé si la doctora puede corroborar esa En información. general es una ecografía que se hace en algún centro médico radiológico, generalmente lo hace un radiólogo y el radiólogo lo informa, de acuerdo al TIRAT, que son como distintos parámetros en el fondo de ver la escogenicidad del nódulo, si tiene microcalcificaciones, el tamaño, los bordes y todo eso, pero es el radiólogo el que generalmente la hace, o si no algún médico especialista, y se interpreta por un radiólogo y a ti te llega el informe de la eco. Tú no tienes que interpretar la eco. Ay, gracias. Yo también tengo una pregunta. ¿Me escuchó? Sí. Ah, ya, era del nódulo tiroideo también. Es que el estudio era con TSH siempre y la eco solamente cuando cumplía con los criterios que habían dicho antes, ¿cierto? O sea, es que en realidad, por ejemplo, cuando te llega un paciente a consultar, te va a llegar porque hay dos opciones. O te llega a consultar porque lo palparon o porque se descubrió por otra imagen. Entonces, en ambos casos, nosotros vamos a decir, ya, a este paciente hay que pedirle la TSH y la ecografía. Ah, ya entendí. Bueno, gracias. Yo también tengo una duda que ¿Sí? era respecto a las causas, que por lo que entendí en hipotiroidismo salía que la beta-TSG disminuía la cantidad de TSH y por eso se hacía el diagnóstico con menos cantidad de TSH en las personas gestantes. Y por otro lado también salía que la beta-TSG como en la mole hidatiforme también era causa de hipertiroidismo. Entonces no entiendo al final qué es lo que hace la beta-HCG aquí. Ya. No sé si la quiere responder la Cindy, lo respondo yo. No, dale. Ya. Lo Se del... supone que en las embarazadas, la beta-HCG lo que hace es como, tienen como
por así decirlo, como receptores muy parecidos, por lo tanto, como que intrínsecamente disminuye un poco la TSH. ¿Sí? Pero además, a la misma vez, en una mola, como hay tanta beta-HCG, va a activar mucho los receptores y por lo tanto va a tender como a aumentar las hormonas tiroideas. Aumentar la producción. Aumentar, claro, la producción de hormonas tiroideas. Pero ahí es como que hay un exceso mucho mayor de beta-HCG que en el caso del embarazo. Ujú. Ya, No sé si se ahora entiende un poco la diferencia. sí. Sí, al final es como lo mismo que pasaba con la enfermedad de Graves, como estos anticuerpos que hacían como de TSH. Claro. ¿Sí? Sí. Ya, bueno. Ya, muchas gracias. Oh, yo también ¿Alguna tengo otra una duda. duda? Sí, cuando hablaron de hipotiroidismo, dijeron que Ujú. la dosis se calculaba como semanal y se dividía como en la semana. Y no entendí cómo se hace eso y qué significaba que se agregaban 2 dosis en la embarazada. Ya, miren, en el caso clínico tenemos un ejemplo de cómo se hace, y bajo lo mismo, ahí también vamos a explicar cómo se haría si tenemos una paciente embarazada. Y si después de eso te quedan dudas, igual lo volvemos a explicar. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Hay otra duda? ¿Pasamos a los casos clínicos entonces? Ya, a ver, sacar esta cosa. Y una mujer de 27 años, profesora de biología, sin antecedentes mórbidos, consulta en APS por cansancio. Bueno, pucha, se nos saltó la respuesta, pero aparte de esto, ¿qué otra vez? ¿Podrían respondernos por micrófono, ojalá? ¿Qué cosas debemos preguntar? Por ejemplo, si recuerdan fármacos o los síntomas. Podrían preguntar, por ejemplo, o sea, si ha tenido, por ejemplo, constipación, o lo mismo que sale ahí, como la alteración de los flujos menstruales. Aparte del cansancio, también por otros síntomas, como a lo mejor depresivos, si ha tenido, no sé, algo en su vida diaria que haya cambiado, como psicológicamente cómo ha estado. Que el cansancio también puede ser como por la misma depresión, o la depresión también estar dentro del mismo cuadro. Preguntar, no sé, si se le ha, no sé, caído un poquito el pelo, o la piel está más seca, como alteraciones del ritmo cardíaco, si siente que está como más decaída, como más fatigada. No sé qué más podría ser. Pero al final como muchos síntomas como generales de como poco metabolismo. Claro, quizás como enfocar un poco más a qué se refiere con cansancio también, desde cuándo lo siente, ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que nosotros queremos hacer énfasis es que obviamente uno pregunta muchas cosas cuando llega un paciente, pero en este caso igual sería importante preguntar por lo que aparece aquí, que son como los fármacos, la fecha de la última regla, el embarazo, los trastornos menstruales, y como obviamente nuestras presentaciones de tiroides, obviamente nosotros preguntamos por antecedentes mórbidos en general, pero también hacemos como énfasis en los antecedentes de patología tiroidea, y como dijo el Pato, como otros síntomas. Ya, en esta paciente, está al revés. El único dato extra que tenemos es que usa anticonceptivos orales. Y ahora sí está bien. En el examen físico, ¿alguien se anima a decir qué cosas podríamos buscar? Es lo Por que dijo el chat. Pato antes. Que lo dijo todo. Ya, los vamos a preguntar y los vamos a ir a buscar, ¿cierto? Sí. Entonces La vamos a ceja. hacer Ay, perdón. las cejas, por ejemplo, vamos a hacer un examen físico completo y vamos a buscar signos de disfunción tiroidea y vamos a palpar tiroides. Es decir, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, de pies a cabeza, vamos a buscar ver cómo tiene el cabello, si está seco, vamos a ver cómo está la piel, si está seca, si está fría, cómo es la fascia, si tiene como una fascia hipotiroidea, cómo están las cejas, como dijo el Pato, si tiene macroglosia. Luego vamos a palpar el cuello, la tiroides para ver si tiene bocio, y en el examen cardiovascular vamos a ver si tiene bradicardia. También podemos ver si tiene una disminución de la fase de relajación de los reflejos,
o si tiene mixedema, como general, ¿cierto? Y en este caso no se encontraron hallazgos sugerentes de disfunción tiroidea en el examen físico. Ya, entonces, ¿qué sospechamos en esta paciente? Que solo viene a consultar por cansancio, o sea, no tenemos más datos que cansancio. Claro, usa anticonceptivo. Podríamos preguntarle también si se está alimentando bien, o si tiene alguna dieta como vegetariana o vegana, o algo así. Podría ser una anemia, una depresión, un hipotiroidismo subclínico. ¿Cierto? Tenemos como una amplia de cosas, pero generalmente lo vamos a sospechar principalmente como anemia y disfunción tiroidea, ¿cierto? También está bien lo que dijeron, depresión. Bueno, y obviamente la dieta también la vamos a preguntar por lo mismo, en las mismas guías de sospecha. Ya, aquí le vamos a... ¿Puedes tirar tú la pregunta? Ya. Aquí subimos mal las preguntas, así que la idea es que esta es la pregunta 1, o sea, como que respondan solo la 1 y después vamos a ir de a poco, ¿ya? Por favor. Que les van a salir todas juntas. Sí. Entonces, esta es la pregunta número 1. ¿Qué exámenes vamos a solicitar en esta paciente en base a nuestra sospecha diagnóstica? Pide que las contestemos todas para ya, bueno, entonces pongo cualquier cosa en las demás. Pero contesten la primera que vale. La otra marcamos solo la, dejamos como ya. Claro. Ya, son todas. Son 37. ¿O no? Ya. No son las personas. ¿Puedes poner omitir votación? No me aparece la opción. O sea, no, nosotros. A nosotros no ya. No, no parece. Sí, ya voté por la... Sí, yo también puse en todas esas. Pero la primera. Me asusté, pensé cuando dijo 37 que eran como 37 preguntas en general. No sé. Ya voy a esperar 10 segundos y la voy a cerrar, ¿ya? Ya sí, ya no estaba variando. Ahí sí. Ya. Van 17 de 37 respuestas. Ahí las marqué. Entonces, la mayoría marcó la C, que es hemograma TSH y T4 libre, ¿ya? Y la respuesta correcta era... O parece que estaban viendo la encuesta. Yeah. Perdón. Ya, la respuesta correcta era hemograma TSH y T4 libre. ¿Por qué no era TSH y T4 libre sola? Bueno, porque esto estaría bien si solo estuviéramos sospechando disfunción tiroidea, pero como sospechamos anemia, también tenemos que pedir hemograma. Ahora, ¿por qué no se pide hemograma más TSH? Porque en este caso no estamos bajo como un tamizaje, porque la paciente viene por cansancio, por lo tanto nosotros tenemos como una sospecha clínica de por medio, por eso nosotros pedimos TSH y T4 libre. Y la de abajo no es porque los anticuerpos tiroideos no son como que se pidan de rutina en caso de sospecha de disfunción tiroidea, ¿ya? ¿Alguna duda sobre esto? A mí me queda la duda de entonces, ¿cuándo pediríamos los anticuerpos? Ya, eso es como un poco controversial igual, pero generalmente uno no tiende a pedir anticuerpos, porque generalmente uno, como la mayor cantidad de veces es por enfermedad de tiroiditis crónica autoinmune, uno va a asumir que generalmente los cuerpos van a estar alterados. Ahora, lo que yo le decía a la profe, a lo mejor, porque uno no los pide generalmente, lo que sí hace es que a lo mejor si ya se los pidió a alguien, y tú ves que los cuerpos están positivos, a lo mejor ahí tú entras a tratar, pero en realidad es como controversial, un poco si tratar, por ejemplo, en un hipotiroidismo subclínico con anticuerpos tiroideos. Como que no está como tan claro. Algunos dicen, sí, ya si tienen anticuerpos lo voy a tratar, a pesar de que sea subclínico, y otros dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no los voy a tratar porque es subclínico. Entonces, en realidad, la recomendación es que no pidamos como anticuerpos tiroideos casi nunca. Ya, gracias.
Ya. Bueno, estos son los resultados de los exámenes. ¿Alguien se ofrece a interpretarlo? Sin dar el diagnóstico, por favor. La hemoglobina está normal, por lo que no tendría una anemia. Y el hematocrito, no me acuerdo, pero asumo que también. El recuento de blanco está normal, el recuento de plaquetas también. TSH está elevada. Y T4, ahí está lo normal, está disminuido. Ya. Entonces ahí la Fernanda nos dijo que la TSH estaba alta y la T4 estaba baja. Entonces bajo eso nosotros hacemos la siguiente pregunta. Ajá. No, pero tírala. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué diagnóstico nosotros planteamos? Esta es la pregunta número 2, ¿ya? Obviamente los demás marcan cualquier cosa. Y le va a poner igual la Cindy los resultados de los exámenes anteriores. Ay, espérate, no está volviendo. ¡Oh, no! Ahí está. Ujú. Voy a cerrar en 5 segundos la votación. Ya, entonces la mayoría en esta, que es la 2, votó que era un hipotiroidismo clínico y un 10% votó que era un hipotiroidismo subclínico. Y en esta la correcta era que este era un hipotiroidismo clínico, ya que como dijo la Fefi, la TSH estaba aumentada y la T4 estaba bajo niveles normales, por lo tanto eso lo categoriza dentro de un hipotiroidismo clínico. ¿Alguien se acuerda cómo hubiese sido un subclínico? ¿O de los que votaron? Una ¿Por qué TSH pensaron? elevada, pero T4 normal. Muy bien. Bien. Ya pasamos a la siguiente, entonces. Entonces, ¿Cuál es? ¿cuál es el tratamiento a seguir en un hipotiroidismo clínico? Levotiroxina. Tiroxina. Levotiroxina, que es un tratamiento oral, ¿cierto? Y lo podemos calcular, ya dijimos que será por la TSH o por kilo de peso, y se suele preferir por kilo de peso. Entonces, en este caso, la paciente tiene tiroides, por lo tanto, vamos a calcularlo por kilo de peso, y en este caso puede ser de 1 a 1.2 microgramos por kilo de peso al día, y con las indicaciones que ya le dijimos, o sea, que tenía que ser en ayunas, 30 minutos antes de la comida, y que no se consumiera con otros fármacos o alimentos que tuvieran interacción, ¿ya? Entonces, bajo eso mismo, ahora vamos a explicar cómo se calcula la dosis. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la dosis si la paciente pesa 65 kilogramos, por ejemplo? Entonces, Ya. imaginemos que le vamos a dar... O le pedimos que... ¿Alguien lo quiere hacer? Yo creo que es mejor Hay que que la considerar... hagamos. Ya, bueno. Yo pienso. Hay que considerar que la dosis es semanal. Entonces tenemos que calcular la dosis por día y eso hacerlo por 7 días y ahí tener el semanal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si decimos que le vamos a dar 1 microgramo por kilo, la dosis al día de ese paciente es de 65 microgramos al día. Pero hay que considerar que a lo mejor no existen fármacos como disponibles de levotiroxina de 65 miligramos. Entonces nos complica un poco cómo le vamos a dar el tratamiento a este paciente si no hay como levotiroxina de 65 microgramos, ¿ya? Entonces ahí consideramos que, por ejemplo, si solo tenemos de 50 y de 100, nosotros vamos a calcular la dosis semanal de esta paciente. Es decir, si esta paciente tenía que consumir 65 microgramos al día,
nosotros lo multiplicamos por 7 y eso nos da que su dosis es de 455 microgramos en la semana. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que le damos 65 al día por 7, 455 microgramos a la semana. Entonces, como solo tenemos levotiroxina de 50 y de 100, esto es un ejemplo, hay otras en el mercado, pero nosotros tenemos que pensar cuáles son las que nosotros tenemos para dar el tratamiento. En este ejemplo vamos a poner que tenemos solo de 50 y de 100. Entonces, como tenemos que darle 455 microgramos a la semana, lo que podríamos hacer, o sea, por ejemplo, una de las opciones para que ella consuma fármaco todos los días, es darle 2 días de 100 y 5 días de 50, y eso nos daría una dosis de 450 microgramos semanales. Y estaría cumpliendo como con la meta de su dosis de levotiroxina semanal. No sé si ahí se entendió lo que quisimos decir. ¿Sí? ¿Alguien Sí, tiene dudas con esto? Sí se entiende. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso de embarazadas, como la dosis es, por ejemplo, 65 microgramos al día, aumentar 2 dosis implicaría aumentar 130 miligramos a la semana, que nosotros podemos ver si lo agregamos en 2 días o en 3 días y los vamos acomodando según como la levotiroxina disponible en el mercado, ¿sí? Eso sí que no lo entendí. ¿Y lo pueden repetir, por favor? Sí. Ya que lo que pasa es que en embarazadas, por ejemplo, si nos llega la paciente embarazada, la paciente hipotiroidea y se embaraza, nosotros podríamos antes de derivar darle 2 dosis más, que es lo que más o menos va a necesitar al inicio. Entonces, como dijimos antes que esto era semanal, podemos agregarle esas 2 dosis, como 2 días distintos, y así no tenemos que como repartir de nuevo todo el tratamiento semanal. ¿Y O sea, esas no sé si dosis se entendió. cuánto serían en miligramos o Por ejemplo, microgramos? o sea, va a depender de la dosis que ella tenga. Por ejemplo, bajo este mismo caso, ella tiene 455 microgramos a la semana, que son 65 microgramos al día, ¿cierto? Entonces, Sí, a sí. ella le tendríamos 2 dosis, serían como 130 microgramos, 130 microgramos. Ah, ya, ok, O sea, gracias. ahí sumaríamos los 455, los 130 y haríamos como el cálculo de nuevo. Claro. Bueno, Entonces, eso lo agregamos antes de derivar, pues para que... pero en este caso no estaba embarazada, era solo para que entendieran el ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el resultado de los exámenes fueran los siguientes? O sea, el hemograma está igual, pero cambia la TSH y la T4. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ay, pero se me cayó a mí, parece, ¿no? No sé, yo te escucho. ¿Es pregunta para responder a nosotros? Voy a la votación, es la pregunta número 3. Ahí. Perdón. ¿Qué es? ¿Qué diagnóstico y tratamiento realizaríamos con los exámenes de atrás? Es decir, una TSH de 8 y una T4 de... No. ¿Sí me puedes Déjame repetir? intentar volver sin spoilear. 7 estaba en la T4. Ahí está. Y una T4 de 7. Kim, con lo anterior, con lo de la embarazada, Ujú. entonces sería 580 y ahí divido para los días, si le subo 2 dosis, Espérame. en el caso anterior. No, déjame, 450 más 130. 580, claro. Y ahí lo divido como con las dosis de los fármacos para establecer la dosis semanal. Sí, o sea, esa es la dosis semanal. Y ahí hay- lo divido como quiera. Sí, como Ya, las dosis gracias. diarias. Voy a cerrar la votación en 5 segundos, ¿ya? Entonces esta era la pregunta número 3. Y la mayoría votó que era un hipotiroidismo subclínico y que no era necesario tratar. Y la otra parte votó que era un hipotiroidismo subclínico y se trataba con levotiroxina. Entonces la respuesta de este caso es que sí es un hipotiroidismo subclínico, porque como vemos la TSH está un poco alta, pero la T4 está en rango, pero en este caso no es necesario tratar porque no tiene criterios de
de un subclínico que debiésemos tratar, ¿ya? Por lo tanto, en este caso vamos a observar y vamos a controlar en 3 o generalmente cada 6 meses, ¿ya? Y esto es para recordarles que el hipotiroidismo clínico siempre se trata, pero que el subclínico se trata solo cuando la TSH está mayor de 10, en embarazadas, en depresión, en jóvenes con alto riesgo cardiovascular, y tiroiditis crónica autoinmune, como ya le dije antes al Gerald, igual esta es como la parte más controversial, como respecto a los anticuerpos. Bueno, adulto mayor no, eso lo había dejado ahí porque no se trata, no porque se trate. Eso, No se perdón. vayan a confundir. Pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces el segundo caso es una mujer de 45 años que es contadora, tiene diabetes mellitus tipo 2 y consulta en atención primaria porque hace 3 semanas que se palpa una masa en el cuello que ha ido creciendo pero no le duele. Entonces, ¿qué cosas debiésemos preguntar? O sea, obviamente les repito, no se vamos a preguntar muchas cosas, pero ojalá que nos puedan responder como las cosas como que sí o sí debemos preguntarle. ¿Hace cuánto tiempo que lo tiene ahí? Y si nota que ha crecido rápidamente. ¿Ya? Bueno, Si tiene antecedentes de quimio como cuando era joven. ¿Ya? Muy bien. ¿Antecedentes familiares de cáncer de tiroides? Muy bien. ¿Alguna característica clínica de malignidad, a lo mejor, si ha perdido la voz o ha tenido voz ditonal o algo así? Ya, muy bien. Ya, sí, entonces, muéstralo. Exactamente como ustedes dijeron, vamos a preguntar si tiene, por ejemplo, antecedentes de radiación cervical en la adolescencia, en la niñez, si tiene historia familiar de cáncer de tiroides, también si tiene antecedente personal o familiar de algún síndrome clínico asociado como a tener más riesgo de cáncer de tiroides, y como dijeron finalmente, si tiene síntomas como compresivos como disfagia, disnea, disfonía, voz bitonal, etc. Y como dijo la Fernanda, había que preguntar hace cuánto la tenía, y ella dice que se dio cuenta que la tenía hace 3 semanas y que le ha ido creciendo igual rápido, pero que no le duele. Y la paciente no tenía ninguno de estos antecedentes. Y en el examen físico es como... ¿Qué vamos a ir a buscar? Está duro, adherido a planos profundos, si hay adenopatía. Además de todo, un examen físico general, pues a lo mejor ver si tiene algún signo de algo como un nódulo hiperfuncionante o algo así, pues como signos Muy bien. de... Muy bien. Entonces ahí vamos a buscar principalmente, obviamente, vamos a hacer el ciclo vital, vamos a hacer examen físico completo, vamos a palpar glándulas tiroides y vamos a ir a buscar adenopatías palpables, ¿cierto? Y en este caso encontramos que la paciente tiene en la glándula tiroides una masa pétrea no movible de aproximadamente 2 centímetros, indolora. Entonces, ¿qué exámenes solicitaríamos? TSH y eco. Una TSH y una ecografía, exactamente. Y ahora viene la siguiente pregunta, que esta también la voy a lanzar. Esta es la pregunta número 4. Que la pregunta es si es que necesitamos derivar, y que si la pregunta es sí, ¿a dónde vamos a derivar? Voy a esperar 10 segundos y la voy a cerrar. Ya. Entonces, en la pregunta 4 tenemos que la mayoría votó que sí y derivaría al policlínico de endocrinología,
otra parte votó que derivaría a endocrinología con urgencia, y después otra parte era que no era necesario derivar o que iba a derivar a urgencia, ¿ya? Y la respuesta correcta en este caso es que sí hay que derivar, porque tienen criterios para derivación. Creo que lo más como difícil de esto es saber dónde hay que derivar, ya que a urgencias no vamos a derivar porque no tiene síntomas compresivos agudos como disfagia, disfonía, estridor, ni nada de eso. Y la pregunta en realidad es como si vamos a derivar al policlínico o vamos a derivar como poniéndole como urgente. Y en este caso se dice que es más urgente porque la paciente tiene un crecimiento rápido en pocas semanas. Entonces, bajo eso, nosotros vamos a derivar más urgentemente que más como normal, en derivación normal, no sé si se entiende. Es como la misma ficha que se envía a derivación, pero una va como con el sello de urgente. A mí me quedó una duda, porque a esta paciente le pedimos una TSH y una eco, cuando la vimos. Entonces, nosotros para hacer la derivación, ¿esperamos los resultados de la TSH y la eco o derivamos antes de esos exámenes? Yo dejaría los exámenes pedidos y derivaría. No esperaría ver yo los resultados. Claro. Porque es un crecimiento rápido. Ahora, por ejemplo, si tuviese la duda y a lo mejor es menor a 1 centímetro, porque dijimos que en realidad todos los mayores a 1 centímetro igual los vamos a derivar a policlínico, pero si es menor a 1 centímetro, a lo mejor podemos esperar a ver los resultados de eso y después ver si derivamos o no. Ahora, por ejemplo, si como uno de los criterios para derivar era que la TSH estuviese baja, entonces si después de ver nosotros los exámenes vemos que la TSH en realidad está baja o suprimida, nosotros decimos, sí, en verdad tengo que derivar. Pero en este caso, como dice, hay que derivar con urgencia. En el fondo ahí tú haces al tiro la interconsulta y le pones ahí que pediste una TSH y que pediste la eco, porque en el fondo es un nódulo ya mayor a 1 centímetro de crecimiento rápido, que lo que hay que hacer ahí, en el fondo, es sacar una biopsia y ver si eso es maligno o benigno. Entonces, por eso es con urgencia. Ahí no esperamos los exámenes, si fuera menos de 1 centímetro, blandito, y que lleva, no sé, 1 año, ahí tú esperas con toda tranquilidad la eco, esperas la TSH, las controlas cuando tengas hora, y ahí con eso lo derivas. Pero en este caso es con urgencia. A eso se refiere en el fondo con urgencia, que uno le da prioridad para eso, porque en el fondo tiene que hacerse, ojalá, luego una biopsia y ver si es que en el fondo es o no algo maligno. ¿Sí? Gracias. Este es el último caso, parece, ¿cierto? Sí. Hombre de 34 años, chofer de micro, consulta por fatiga, disminución de peso, palpitaciones, temblor y gran sudoración. ¿Qué debemos preguntar en la anamnesis? Como pista es como lo que han dicho igual todo el rato, pero... Bueno, igual es como muy estereotipado lo que voy a decir, pero a lo mejor preguntar por consumo de drogas, de cosas así, pues, como por su hábito, chofer. Es súper importante que preguntemos consumo de drogas. Y bueno, Bueno, ¿qué cosa? Y toda una anamnesis completa, obviamente. Exactamente. Entonces vamos a preguntar también si tiene otras morbilidades, si tiene fármacos, si consume fármacos, drogas, hábitos, ¿cierto? Vamos a preguntarle quizás cuántos kilos ha bajado. Y no tiene otros antecedentes, solo que ha bajado 5 kilos como en, no sé, 2 meses. Algo que me gustaría agregar, que no lo mencionamos cuando hicimos la presentación, pero ojo con pacientes jóvenes que van al gimnasio, que consumen algunos suplementos, como de proteínas a veces, o de cosas para bajar de peso, para aumentar la masa muscular, que muchas veces a veces vienen con hormonas tiroideas, con T4 o con T3 de hecho. Así que ojo, sobre todo en este paciente, que es un paciente joven, eso también preguntarlo, que no se nos olvide. Bueno, está bien sospechar por drogas también, porque viene con sudoración o palpitación. Y en el examen físico, esperamos si alguien quiere... Yo lo ocultaría, como para ver si tiene
como alteraciones en el ritmo o soplo o algo como en el corazón, por la sospecha de hipertiroidismo que puede tener. Eso. Signos oculares. Signos oculares también. La piel y los faneros. Y La la piel y tiroides. los faneros. Entonces vamos Contar a si estaba como agitado. hacer un examen físico completo, vamos a buscar signos de disfunción tiroidea y vamos a palpar la tiroides. Y dentro de buscar esos signos de disfunción tiroidea, muy bien como decían todos, vamos a revisar, por ejemplo, si es que el paciente tiene la piel sudada, ¿cierto? Entonces, si tiene la piel sudada, generalmente eso se revisa como en las palmas de las manos, entonces uno le toca las palmas de las manos para ver si están sudadas. Uno les va a mirar la piel, les va a mirar la cara, ¿cierto? Como decía bien el Patricio, les va a palpar el pulso, les va a auscultar el corazón. Y también una de las cosas que se evalúan, además, como también dijeron bien los ojos, es el temblor en el paciente, que este paciente lo refiere, que es que el temblor se evalúa poniendo las manos hacia adelante, y que, bueno, yo no estoy temblando, pero se ve que tiemblan, y cuando hay dudas, lo que se hace es que se le pone al paciente una hoja encima de las manos para ver si como para objetivar si realmente hay temblor o no. Y en este paciente se encuentra que tiene la piel caliente, sudada, que tiene una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto y que se le ve un poco de exoftalmo. Ya, con eso, ¿qué exámenes solicitamos? Aquí sospechamos un hipertiroidismo y ¿qué exámenes solicitamos? Y esta es la pregunta número 5. Estamos casi terminando. Esto suponiendo que estamos en el mundo ideal, que podemos pedir todos los exámenes del mundo. Claro, todo lo que sea necesario pedir. O que esté recomendado pedir. Ya voy a cerrar en 5. Y en esta pregunta, entonces la mayoría contestó que pedirían TSH más una T4 total o libre más una T3 total o libre. Y la respuesta correcta, en este caso, es esa. Ahora, si nosotros en APS, por ejemplo, no tuviéramos una T3, nos bastaría con pedir, por ejemplo, una TSH más una T4, ¿ya? Como les dijimos, generalmente se prefiere pedir una T4 libre, pero si tampoco se tiene una T4 libre, uno puede pedir una T4 total y siempre considerar que la T4 total se puede afectar por los estrógenos. Esto es el resultado de los exámenes del paciente. Tiene una TSH de 0,2, una T4 total de 40 y una T3 total de 200. Ahí le pusimos el rango de la T3. Entonces, con estos exámenes, la última pregunta es la número 6. ¿Cuál es el paso más como siguiente más correcto con este paciente? Considerando que este paciente tiene síntomas como palpitaciones, temblor, sudoración, y con los exámenes que ya mostramos. ¿Puedo volver a los exámenes? La voy a cerrar en 5. Sí. Ya. Y lo que más votaron en la pregunta número 6 era la A, que es dar beta bloqueadores y derivar atención secundaria para tratamiento de hipertiroidismo.
Y la respuesta correcta es ET, porque el paciente tiene síntomas adrenérgicos, por lo tanto, sí, nosotros tenemos que derivar a atención secundaria para el tratamiento, pero lo ideal es que nosotros hagamos algo por ese paciente y no lo dejemos como hasta que lo deriven con esos síntomas, ¿ya? Y no es urgente, o sea, antes se creía que los hipertiroidismos necesitaban como el tratamiento urgente ahora ya, pero el tratamiento no es tan urgente, o sea, nosotros podemos controlar los síntomas adrenérgicos y esperar la derivación. Y esa fue nuestra presentación. ¡Bravo! Chao. Muchas gracias por su participación. Súper. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que les haya quedado por ahí? Para agregar un último detalle que tampoco se nos puede olvidar, en el hipotiroidismo, cuando vamos a controlar, por ejemplo, le iniciamos el tratamiento y vamos a hacer un control a los 3 meses o 4 meses. Nosotros ese día le vamos a pedir al paciente la TSH y la T4 libre o la T4 total. Entonces ahí el paciente se tiene que tomar o no se tiene que tomar la levotiroxina. Eso es algo que es súper importante, ¿cierto? No se tiene que tomar, si vamos a pedir T4 libre, T4 total, le decimos que ese día que se vaya a tomar el examen, no se tome la levotiroxina. Si solo vamos a controlar TSH, ahí no es necesario suspender la levotiroxina de ese mismo día. Un detalle que igual a veces se nos olvida y que es importante mencionar, porque nos puede salir alterado el examen y no interpretable al final. Si se tomó la levotiroxina ese día y tenemos una T4 súper alta, bueno, nos va a confundir. Eso. Felicitar a la Cindy y a la Kimberly por su dedicación, súper responsable, muy buena la presentación, y espero que a todos les haya quedado súper claro, y las niñas, en caso de cualquier cosa, pueden responder las dudas si les quedó alguna duda. Eso. Gracias a todos. Gracias.